Cordial saludo. A continuación, revisaremos la sustentación de la tesis denominada Identificación de la variación de los factores de riesgo psicosocial de los instructores SENA Regional Amazonas en el contexto de la pandemia COVID-19, presentado por Paola Andrea Cruz González y quien se dirige a ustedes, Helmut de Tolosano, bajo la dirección de la docente Kenia González, ante la Corporación Universitaria UNITEC, Escuela de Ciencias Económicas Administrativas, especialización en gestión de la seguridad y salud para el trabajo. El surgimiento de la pandemia por COVID-19 generó cambios drásticos en la cotidianidad de las personas a nivel mundial, por las medidas sanitarias tomadas para contener su expansión. Debido a estos cambios, se realizó una investigación de los factores de riesgo psicosociales, intralaborales, extralaborales y de estrés, a los cuales se encuentran expuestos los instructores del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, por medio de la aplicación de la batería reglamentada por la Resolución 2404 del 2019, que permitió identificar las variaciones entre los años 2019 y 2021. Utilizando un método de investigación cualitativa, longitudinal y descriptiva, donde se encontró que los factores que presentan más variación son los intralaborales, con un 55%, seguido de los factores de riesgo por estrés, con un 52%, mientras que los factores extralaborales presentan una menor variación, con tan solo un 23%. Todo trabajador, cuando se desempeña en su labor en ambientes en los que el bienestar se ve afectado, se encuentra expuesto a un riesgo psicosocial. Uno de los factores que puede influir en estas afectaciones es el estrés laboral, que puede generarse por cambio dentro de las organizaciones. El estrés es uno de los principales factores en la ejecución de la labor que se ha visto en aumento en el contexto de la pandemia del COVID-19 por la ejecución del trabajo en casa. La OIT indica que hoy en día las enfermedades y afectaciones que se relacionan con los factores psicosociales son más comunes de lo que se cree, ya que pueden llevar a enfermedades de tipo osteomuscular, cardiovascular, respiratorias, gastrointestinal, mental, dermatológicas, endocrinas e inmunológicas, generadas por el tiempo de exposición propia de la labor, generando un bajo desempeño laboral. Teniendo en cuenta que en el contexto de la pandemia por COVID-19 aumenta el nivel de exposición al riesgo, surge la importancia de realizar esta investigación que servirá para efectuar comparaciones y seguimientos del bienestar laboral de los trabajadores, generando una gran oportunidad como proyecto pionero con relación al riesgo psicosocial en los instructores del SENA Regional Amazonas y las variaciones generadas por el contexto de COVID-19. Como pregunta de investigación, nos hemos planteado cuáles son los factores de riesgo psicosocial que más varían en los instructores SENA Regional Amazonas debido a los cambios generados en el contexto de la pandemia por COVID-19. El objetivo general es identificar la variación de los factores de riesgo psicosocial de los instructores SENA Regional Amazonas en el contexto de la pandemia 19. Como objetivos específicos se plantean tres. El primero, clasificar los factores de riesgo por estrés intralaboral forma A y extralaborales según la frecuencia obtenida de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial de los instructores del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas en el contexto de la pandemia COVID-2021. Segundo, comparar los resultados obtenidos en los factores de riesgo por estrés intralaboral forma A y extralaborales de los años 2019, antes de la pandemia COVID-2019, y con los del año 2021, que son en el contexto de una pandemia 2021. Como tercero, se proponen acciones para mitigar los impactos con variación de alto riesgo obtenidos a partir de la batería de riesgo psicosocial aplicada a los instructores del SENA Regional Amazonas. Como principales estudios podemos destacar, dentro de los estudios internacionales, a García Sánchez en el 2010, a Cáceres y su equipo de trabajo en el 2016 y a Arias y Saavedra en el 2016. Dentro de los estudios nacionales encontramos a Altaona en el 2020, a Budes y Bula en el 2017 y Espinosa en el 2015. Como principales normas para construir el marco legal identificamos la Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social, la Resolución 2404 del 2019 y la Circular 064 del 2020, Gestión Psicosocial y Prevención de la Salud Mental. La metodología utilizada fue descriptiva, ya que a partir de una batería de riesgo psicosocial se buscó establecer la tendencia en los riesgos de campo, puesto que se aplicó con un enfoque académico. La población fueron los instructores SENA, que son alrededor de unos 10.000.
La muestra fueron 68 instructores del Centro para la Diversidad y el Turismo del Amazonas, los cuales fueron seleccionados sin tener en cuenta sexo, edad, nivel de estudio. Y este estudio es longitudinal porque corresponde a un análisis comparativo basado entre los resultados de los años 2019 y 2021. Se desarrolló en el Centro para la Biodiversidad y el Turismo, el cual está ubicado dentro del perímetro urbano de la zona de Leticia. Cuenta con un total de 68 instructores, divididos en 40 instructores por contratación y 28 que pertenecen al personal de planta. El instrumento que usamos se denomina Batería para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, Intralaboral y Extralaboral, que fue publicado en julio del 2010. Y quienes lo realizaron fue el Ministerio de Protección Social junto con la Pontificia Universidad Javeriana. Este instrumento contiene una ficha de datos generales, un cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral forma A y B, que en nuestro caso utilizamos la forma A para el ejercicio del instructor, un cuestionario de factores de riesgo extralaboral y un cuestionario para la evaluación del estrés laboral. Para el procedimiento del estudio se desarrolla la siguiente secuencia. Como primera medida se tomaron los resultados de la batería psicosocial del año 2019. Posteriormente se aplicó la batería psicosocial del año 2021. Se realizó la tabulación y clasificación de los factores por nivel de riesgo y finalmente se realizó el análisis y propuestas de mitigación. La tabulación y comparación se realizó comparando los años 2019 y el año 2021, pregunta por pregunta de cada uno de los cuestionarios, cuestionario de estrés, intralaboral y extralaboral, donde se clasificó con un semáforo el nivel del riesgo. Si el riesgo era alto, se colocó un color rojo. Si el nivel de riesgo era medio, se colocaba un color amarillo. Pero si el riesgo, su contrario, era bajo, se colocaba un color verde. Una vez se tenían los riesgos por cada pregunta, fueron comparados, mirándose si el riesgo disminuía de un nivel rojo a un nivel amarillo, es decir, de un nivel alto a un nivel medio, la variación era considerada positiva. Si la variación permanecía constante, es decir, no había, se consideraba estable con un color verde. Pero si en el caso de que un riesgo que estuviese catalogado como bajo pasaba a un nivel medio, su variación era considerada negativa. Los resultados del cuestionario para la evaluación del estrés muestran una disminución en el nivel de riesgo alto, reduciéndose a una tercera parte, mientras que el nivel medio presenta un ligero aumento, al igual que el riesgo bajo. Se puede decir que gran parte del riesgo alto pasó a ser riesgo medio, prevaleciendo el riesgo medio. La incidencia de nuevos casos de riesgo catalogados entre medio y alto en variación entre el 2019 y el 2021 no es mayor a un 10%. En cuanto a la variación del impacto, se encuentra prevalencia, mientras que el efecto positivo, donde se reduce el riesgo, ya bien sea de alto hacia medio o de medio hacia abajo, supera 4 veces la incidencia, haciendo esto que la variación total sea de un 52%, encontrando que una vez se toman acciones de adecuación para el poder laborar desde la casa, se logra mayor comodidad y disposición de tiempo, pero a su vez se ven dificultades en la toma de decisiones, cambios en el apetito y problemas respiratorios. Con respecto a la variación, encontramos una menor incidencia de riesgos altos, pasando de 41 en el 2019 a 24 en el año 2021. A su vez, encontramos incidencia de 28 preguntas en el nivel de riesgo medio, pasando de 26 a 54 respuestas, un aumento de más del 100%, y una disminución en las respuestas que indican riesgo bajo, pasando de 47 en el año 2019 a 36 en el 2021. La variación total fue de un 58% entre positiva y negativa, y la prevalencia de los riesgos intralaborales se mantuvo en un 42%. Siendo el cuestionario de evaluación de factores de riesgo psicosocial intralaboral, forma A, el más amplio, con 114 preguntas segmentadas en 14 bloques de preguntas, en la cual el bloque 10 relacionado con él o los jefes con quien se tenga más contacto, pasando en el 2019 de 7 respuestas en riesgo bajo a 1 con nivel de riesgo bajo en el 2021, con una incidencia en el riesgo medio a raíz de cambios en el jefe directo y en las políticas institucionales adoptados durante el marco de la pandemia COVID-19. Sumado a esto, encontramos limitantes en conectividad, desplazamiento, que permitieran un diálogo fluido con los diferentes niveles jerárquicos. Otro bloque en donde se encontró una variación de interés es el bloque número 6, relacionadas con las decisiones y el control que le permite su trabajo.
pasando en el 2019 de 7 respuestas con un nivel de riesgo bajo a 2 respuestas con nivel de riesgo bajo en el 2021, con prevalencia del riesgo alto e incidencia en el riesgo medio, pasando de una respuesta en el 2019 a 6 respuestas en el 2021, debido a la normatividad establecida para contener la expansión del virus. La capacidad de toma de decisión por parte de los instructores se vio limitada de manera local, con el cierre de fronteras y el cierre nacional, afectando el quehacer del instructor en sus prácticas formativas. El bloque 11, el cual indaga sobre las relaciones con otras personas y el apoyo entre las personas de su trabajo, con una incidencia en el aumento de riesgo alto en 4 personas en 4 respuestas y el nivel de riesgo medio en 2 respuestas, durante 2019 al 2021, producto de la desconfianza y temor ante el contagio, las dificultades de tratamiento y traslado en el departamento. Esto limitaba las interacciones personales junto con la deficiente conectividad, impedían el desarrollo de actividades laborales grupales. Las actividades laborales invadieron el espacio designado para la realización de actividades domésticas, de ocio y familiares. No se establecían límites en horarios, actividades y ambientes para actividades concretas. Se encuentra un aumento en el nivel de riesgo medio y disminución, tanto en el nivel de riesgo bajo como medio, con una variación total del 23%, correspondiente a un 7% positivo y un 16% negativo. Esto debido al espacio y tiempo. Con respecto a las responsabilidades y actividades que el instructor debe hacer en su trabajo, para este apartado se propone realizar un estudio de las situaciones las cuales generan incumplimiento de los procedimientos de los instructores, especificando causas y efectos, para a partir de esta información diseñar e implementar una ruta de acciones en caso de contingencias, facilitar los canales de comunicación con las personas encargadas de cada área. Con respecto a la jornada de trabajo, promover por medio de talleres y conferencias, buscando la sensibilización, enfatizando en la importancia de las pausas activas, así como la aplicación de las mismas de forma autónoma en función de la mayor actividad realizada por el instructor, esto en las actividades de mayor o menor esfuerzo físico y o mental. Con respecto a las decisiones y el control que permite su trabajo, elaborar un estudio de cargas laborales en los instructores enfocadas en el número de horas directas e indirectas, en las diferentes funciones propias y conexas al desarrollo de la función como instructor, con el fin de diseñar planes de trabajo acordes a las áreas de cada instructor que contribuyan a aumentar la satisfacción laboral. Fortalecer el plan de capacitación de los instructores en temas pedagógicos y técnicos, partiendo de las necesidades del centro, necesidades del sector productivo, tendencias de mercado y junto con las sugerencias manifestadas por los instructores. Con respecto a la información que la empresa da sobre el trabajo, fortalecer el plan de inducción y reinducción anual de los instructores, integrando todas las dependencias que están presentes en la regional, con presentaciones sobre servicios, procedimientos y organigrama de procedimientos, entregando memorias de las presentaciones realizadas por cada una de estas dependencias. Con respecto al jefe o los jefes con quien tenga más contacto, se propone diseñar acciones encaminadas hacia el fortalecimiento del clima laboral entre compañeros y superiores con herramientas para poder tener una comunicación asertiva. Con respecto a la satisfacción, reconocimiento y la seguridad que le ofrece el trabajo, diseñar un plan de estímulos o incentivo a los instructores que se destaque por su desempeño laboral, cuadros de honor, reconocimientos públicos en carteleras o medios de difusión masiva donde se resalten los logros de los instructores en función de las metas y acciones realizadas. Como conclusión, encontramos que los factores que más presentan variación son los intralaborales, formada con un 55%, seguidos del factor de riesgo por estrés con un 52%, mientras que aquellos que menos presentaron variación son los extralaborales con un 23%, demostrando que la afectación del riesgo se enmarca en los factores propios de la labor de instructor, esto debido a los cambios de la metodología, producto de los cambios en interacciones y desarrollo en las funciones. El mayor porcentaje de las variaciones, tanto el factor estrés como los factores intralaborales forma A son positivas, lo cual indica que el riesgo de estrés pasó de un riesgo alto a medio, reduciéndose el nivel de riesgo, mientras que los riesgos extralaborales con tan solo un 7% de variación positiva y con un 10% de impacto negativo indican que los cambios durante la pandemia impactaron de forma positiva, pues aunque las actividades laborales se desarrollaron en un lugar, no por esto eran más cómodos, deben realizarse o se podían ejecutar de una mejor manera. Como principales referencias vemos a Altaona, vemos a Budes y Bula, Cáceres, Villarroel y Carlos Molina. En los anexos hemos colocado la ficha de datos generales, el cuestionario de estrés, el cuestionario de factores de riesgo intralaboral, el cuestionario de factores de riesgo extralaboral y la tabulación y clasificación de los riesgos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.